Muy buenas noches, familias de Gotitas de Esperanzas, el Ministerio de Evangelización Oasis y su hermano César Coronado de la Parroquia Madre de Cristo de Miami. Presentamos este jueves una pequeña introducción a lo que es el Espíritu Santo, cómo saber reconocer la voluntad de Dios y la Virgen María con el Espíritu Santo. Te traemos 3 temitas de los más interesantes. Ese de la Virgen María, Él nos los envió y lo pusimos ahí porque teníamos que hacerlo. Está divino el programa de hoy. Es un programa sumamente enriquecedor. Un programa que te va a llevar a conocer un poquito más la tercera persona de la Santísima Trinidad y te va a llevar a entender quizás muchas cosas de las que no entendíamos, incluso el pecado. Oigan, este programa va a estar súper poderoso. O sea, es poderoso. O sea, es una oración a la Virgen María, pero una oración tan hermosa que se hizo ayer, 13 de mayo, que fue Día de Nuestra Señora de Fátima. De igual manera, queremos felicitar a todas las madres de Estados Unidos y en todos los países donde se celebró el pasado domingo su día. También decirle a aquellos que han perdido a su madre que ya están en el cielo y están intercediendo por nosotros, por cada uno de ustedes. Esperamos que disfruten de esta entrega y se entreguen y abran su corazón y todos sus sentidos para que estas gotitas de esperanza les ayuden a llegar a Pentecostés preparados. Que este Pentecostés no sea como los anteriores, sino que sea el Pentecostés más importante de su vida, el primer Pentecostés, cuando aleteaba el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vamos a ver los dones que el Espíritu Santo nos reparte este año. Amén. Nos vemos entonces más tarde. Muy buenos días, queridos hermanas, queridas hermanas. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, realmente es una alegría una vez más estar en comunicación para poder discernir la palabra que realmente es alimento para el alma y sendero para uno continuar hacia el camino de la santidad. Nuevamente, buenos días, querida familia. Y le pedimos al Espíritu Santo, que Él es el que realmente nos asiste en estos momentos, que Él nos dé su santa bendición para continuar en esta programación en donde realmente vamos conociendo muchas cosas que el Maestro hizo cuando estuvo aquí en medio de nosotros y continúa haciendo, puesto de que Él realmente no está muerto, sino que está vivo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con ese rezo realmente honramos la presencia y la celebración del 13 de mayo, que bajo podríamos decir, el nombre que el pueblo le ha dado a la Virgen de Fátima. Realmente acuérdense que la Madre es una sola. Las advocaciones que, de acuerdo a la Iglesia y el lugar donde se aparece y se revela, son situaciones que también se tiene que contemplar, pero no nos olvidemos que María es una sola, la Madre del Dios Altísimo y Madre nuestra. Muy bien, queridos hermanos, en esta oportunidad
La reflexión que vamos a tomar se narra del Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículo del 9 al 13. Y podríamos ponerle como un pequeño título, amigo de pecadores. Fíjese, el contexto ya lo dice todo, amigo de pecadores. Y la palabra de Dios dice de esta forma: vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Con esa razón, él hacía vivificar el sentido, la necesidad cuando uno recurre a un médico. Casualmente uno va para que le diagnostiquen si está enfermo o no, ¿verdad? Pero ante esto, Dios quiere implementar la palabrita que persuadiza diciendo: misericordia quiero. Antes que nada, es la misericordia de Dios que tiene que hacerse presente en toda realidad del creyente. Como vemos, la figura, la escena, el panorama es insólita. Para los sectores más religiosos de Israel, queridos hermanos, era un escándalo inadmisible. Jesús está en la casa de Mateo, sentado a la mesa con los suyos, pero no están solos, porque dice la Escritura que había muchos publicanos y pecadores que acuden al banquete y se sientan con Jesús y sus discípulos. Jesús queda sumergido en un ambiente de pecadores. El relato señala que son muchos. Todos se sienten a la misma mesa, entremezclado con los discípulos. Por lo tanto, la acusación de los sectores más religiosos es inmediata. ¿Por qué actúa Jesús de manera tan escandalosa? Fíjese, se sentó con los pecadores, que son gente indeseable y despreciada, causa de los males que sufre el pueblo elegido. Lo mejor es excluir a los que no viven de acuerdo con la alianza. ¿Cómo se permite un hombre de Dios acogerlos de forma tan amistosa y sonriente? Jesús, queridos hermanos, no hace caso de las críticas. Porque si él hiciera caso de las críticas, ¿usted cree que él se habría fijado en nosotros? Porque no solamente la palabra de Dios se va revelando hacia el pueblo de Israel, aquella época, sino hoy mismo también esta misma palabra se revela. Es que ninguno de nosotros somos perfectos, ni somos puros, y necesitamos la ayuda constante de Jesucristo, que se revele y se haga presente en nuestra vida. ¿Por qué cree que a veces andamos enfermos? Porque no tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, porque no le hemos abierto nuestro corazón, porque no tenemos confianza en el hacedor de la vida. Por eso es que sucede todo eso. Jesús no hace caso de las críticas y nunca lo hará. Todos están invitados a su mesa, porque Dios es de todo, también de los excluidos por la religión. Estas comidas representan el gran proyecto de un Dios que ofrece a todos su salvación. No es un Dios selectivo. Él quiere que todos se salven. Su misericordia de Padre no puede ser medida ni explicada por los hombres de la religión. No entienden. Jesús responde a las acusaciones descubriendo la hondura de su actuación. Fíjese, en primer lugar, su manera de mirar a quienes por razones diferentes no viven a la altura moral de quienes actúan conforme a lo prescrito. Nos ve como enfermos, nos ve como víctimas, nos ve como culpables, más necesitados de ayuda que de condena.
Así es la mirada de Jesús. Así fue cuando Jesús te miró a ti y me miró a mí. Con esa mirada piadosa, como diciéndonos, yo he venido hoy a tu vida para que si realmente tú pones tu mirada en mí y crees en mí, la gloria de mi Padre te va a acompañar. Porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el agua, la fuente de la sanación. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Queridos hermanos, tenemos que abrirle a Jesús el camino para que Él venga. No te catalogues que eres pecador. Ante la mirada de Dios, eres su creación y Él te mira con mirada bondadosa, generosa, piadosa, misericordiosa. Y constantemente las 24 horas del día nos está dando oportunidad de entrar en el camino de la conversión. Realmente, Jesús, como les estaba diciendo, no ve a lo sano y no viene a culpar, sino a ayudarnos para que no entremos en condenación. En segundo lugar, fíjese, su modo de acogerlos. No necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Lo primero que necesitan no es un maestro de la ley que los juzgue, sino un médico amigo que los ayude a curarse. Así se veía a sí mismo, no como juez que dicta sentencias, sino como médico que viene a buscar y salvar a quienes se encuentran perdidos. Este comportamiento no es la actuación simpática de un profeta bueno. Aquí se nos está revelando cómo es Dios. Por eso dice Jesús, dejaos de acusaciones y aprended de mí actuación, lo que significan las palabras de Osea. Dios quiere misericordia antes que ofrendas y cultos. Si no aprendemos de Jesús que lo primero para Dios es siempre la misericordia, nos falta algo esencial para ser sus discípulos. Una iglesia sin misericordia es una iglesia que no camina tras los pasos de Jesús. Es fuerte lo que yo digo, pero en estos momentos de la pandemia, pienso que sería un poquito atrevimiento la sugerencia, pero las iglesias se deberían de abrir. Las iglesias tendrían que quizás nuestros hermanos sacerdotes, que son nuestros pastores, echarle ganas. Quizás en lugar de hacer simplemente 3, 4 misas, podrían hacer cada hora y media una misa. Una misa porque el pueblo, nosotros estamos sedientos de la palabra, hambrientos de comer su cuerpo y de beber su sangre, porque nosotros somos criaturas de Dios. En nuestro corazón se siente el vacío, aunque lo tengamos, pero necesitamos estar cerca al Maestro, mirarlo, contemplarlo, tenerlo en nuestras manos. Yo pienso yo, que sería un acto heroico que nuestros hermanos, nuestros pastores, tomaran esa decisión, que lo pusieran primeramente en oración para ver si es voluntad de Dios y consultar con nuestro primado, que es el Santo Padre, el Papa Francisco, siguiendo siempre respetuosos todas las leyes que la Santa Madre Iglesia nos concede y nos da. Hay que ser ante todo obedientes. ¿Cuándo nos llamarán amigos de pecadores? Hermano, eso no es nada. Cuando algunas veces ya tú entraste en el proceso de la conversión y de repente ya la gente que te invitaban a sus banquetes ya no te invitan, te aíslan. Es como si hubieras agarrado una lepra, o tuvieras una peste bubónica, o tuvieras el coronavirus 19. Se comienzan a alejar de ti. Pero no importa. ¿Sabes? No importa, y te lo digo medio sonriente. Porque en el caminar de tu vida hay alguien que te mira con una mirada amorosa, piadosa, melancólica, misericordiosa, que hoy quizás nos puede decir el Señor: este es tu día, esta es la hora que ha llegado para que tú entres en sensatez
y me busques a mí, yo que soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importa las críticas, no importa cómo te juzguen, lo que importan es que reconozcamos que necesitamos de Jesús en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él, que a través de su infinita misericordia realmente nos invite, nos ayude a buscar el camino correcto. Ya Él lo dijo, pero somos olvidadizos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. ¡Qué sentencia más fuerte! Solamente es por Cristo que llegamos a la plenitud del seno del Padre. Por eso yo quiero, hermanos, si el día de hoy te sientes enfermo, si te sientes pecador, no te pongas este título. Simplemente atrévete a mirar una cruz. Atrévete a sentir dolor de lo que sintió Él en la cruz. Y vas a ver cómo esa mirada tierna y dulce de Jesús volverá sobre tu vida, volverá sobre tu pasado, vendrá a sanar todo, puesto que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, es la virtud, es la dádiva del Padre. ¿Cuánto nos ha amado el Padre, que dio al unigénito, para que todo el que creyere en Él tenga vida y vida en abundancia? Por eso yo quiero pedirle al Espíritu Santo que no importen cómo nos llamen, cómo nos cataloguen, simplemente queremos sentir la dulce mirada del Maestro que nos invita a buscar al médico por excelencia, que es Jesucristo, para que nuevamente nos reoriente hacia el sendero que nos va a llevar a la salvación eterna. ¿Cuándo nos llamarán amigos de pecadores? En la segunda parte que a continuación viene, vamos a entrar en profundidad más de esto. Que Dios me lo bendiga, y estamos dentro de un pocos segundos continuando esta hermosa enseñanza. Alabado y loado sea el nombre de Jesús. Después de este breve espacio, nosotros continuando con la pregunta que le dejé anteriormente: ¿cuándo nos llamarán amigos de pecadores? No hay ninguna duda, querida familia. El gesto más escandaloso de Jesús fue su amistad con pecadores y gente indeseable. Nunca había ocurrido algo parecido en Israel. Lo de Jesús era inaudito, sorprendente. Jamás se había visto a un profeta conviviendo con pecadores en esa aptitud de confianza y amistad. ¿Cómo un hombre de Dios los puede aceptar como amigos? ¿Cómo se atreve a comer con ellos sin guardar las debidas distancias? No del coronavirus, sino las distancias. No se come con cualquiera. Cada uno acoge en su mesa a los suyos. Hay que proteger la propia identidad y santidad sin mezclarse con gente pecadora. ¡Qué inaudito! Esta era la norma entre los grupos más piadosos de aquel pueblo que se sentía santo. Tenían el complejo de santidad. Jesús, por el contrario, se sienta a comer con cualquiera. Su identidad consiste precisamente en no excluir a nadie. Su mesa está abierta para todos. No hace falta ser santo. No es necesario ser una mujer honesta para sentarse junto a Él. A nadie le exige previamente signos alguno de arrepentimiento. No se preocupa de que su mesa sea santa, sino acogedora. Lo guía su experiencia de Dios. Nadie le pudo convencer de lo contrario. Dios no discrimina a nadie. Le llamaron amigo de pecadores y nunca lo desmintió porque era verdad. También Dios es amigo de pecadores e indeseables.
Él vive aquellas comidas como un proceso de curación, de sanación, de liberación. No necesitan de médico los santos, sino los enfermos. Es verdad, aquellos recaudadores y prostitutas no le ven como un maestro de moral, lo sienten como un amigo que los cura por dentro. Por primera vez pueden sentarse junto a un hombre de Dios. Jesús rompe todo esquema, toda discriminación. Poco a poco crece en ellos la dignidad y se despierta una confianza nueva en Dios. Junto a Jesús todo es posible, incluso empezar a caminar y cambiar su destino y convertirse, como le dijo a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Dónde se reproduce hoy en nuestra iglesia algo parecido? Nosotros confesamos repetidamente que la iglesia es santa como si tuviéramos que nadie lo notara. ¿Cuándo nos llamarán amigos de pecadores? Parejas rotas que no han podido mantener su fidelidad, jóvenes derrotados por la droga, delincuentes indeseables para todos, esclavas de la prostitución. ¿Nos ven como una iglesia acogedora? ¿Qué sería una iglesia sin compasión? A Dios le duele, hermano y hermano, el sufrimiento de la gente. Por eso su primera reacción ante el ser humano es la compasión. Él vive la pasión tuya. Dios no quiere ver sufrir a nadie, tampoco Jesús. Lo primero para Él es eliminar o aliviar el sufrimiento. Si le duele el pecado es precisamente porque el pecado hace sufrir o permite que la gente siga sufriendo. Por eso la compasión no es una virtud más, es la única manera de parecernos a Dios, el único modo de ser como Jesús y de actuar como Él. Lo primero que Jesús pide a sus seguidores es: sed compasivo como vuestro Padre lo es. Querida familia, a la iglesia como a toda institución no le resulta siempre fácil reaccionar con compasión, menos aún mantener por encima de toda la supremacía de la compasión. Nos cuesta ponernos en la carne de las personas concretas que sufren. Le cuesta a la iglesia llamada institucional y le cuesta a la iglesia llamada progresista. Pero ¿por qué es una iglesia sin compasión? ¿Quién la va a escuchar? ¿En qué corazón tendrá el eco su mensaje? Sin duda, la sociedad necesita directrices morales y principios de orientación. Pero las personas concretas necesitan ser comprendidas con sus problemas, sufrimientos y contradicciones. Una palabra que no esté transida de compasión difícilmente será bien acogida. No se trata de que los cristianos hagamos obra de misericordia, sino de que la iglesia entera sea signo de la misericordia, del amor compasivo de Dios al hombre y a la mujer de hoy. Y sabe, yo no me estoy refiriendo al templo cuando digo iglesia, me estoy refiriendo a ti. ¿Tienes un corazón compasivo? ¿Tienes un corazón lleno de misericordia? ¿Estás dispuesto a perdonar a aquel hermano, aquella hermana que te ofendió hace tiempo? ¿Por qué cargas dolores insensatos que te perturban tu vida y te hacen tener pesadillas en la noche? Esa iglesia tiene que ser purgada, tiene que ser revestida con el poder del Espíritu Santo. Tu iglesia y mi iglesia, mi iglesia que está en el interior de mi ser, tiene que ser como la iglesia que deslumbra a Cristo en su caminar. Él es el templo del Padre. Su corazón simplemente desborda compasión y misericordia para con sus hijos, para con sus hermanos, para con todos los que se sienten en su mesa.
La iglesia, que eres tú y yo, tenemos que ser signo de la misericordia y del amor compasivo de Dios hacia el hombre y a la mujer de hoy. Esta sociedad enferma necesita urgentemente una palabra no de crítica, sino una palabra de aliento, de esperanza, de regocijo. Y la iglesia se le puede comunicar desde el Evangelio, pero para ser escuchada ha de provenir de una iglesia cercana y compasiva, nunca persuasiva, a la que se le vea sufrir con las heridas físicas, morales, espirituales de la persona. Lo dijo Jesús: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Dios es para los pecadores. Vuelvo a repetir, Dios es para los pecadores. Son muchos los que se sienten en estos momentos un poco extraños. Pero la verdad, para estas personas Dios simplemente te quiere realizar y decirte a ti que te ama. Dios es el exigente, el que de forma permanente e implacable reprocha nuestro vivir. Un Dios que nos devuelve la imagen de nuestra pequeñez y mediocridad. Alguien siempre a la espera de nuestra confesión de culpabilidad. Imposible acercarse a Él sin previa humillación. Es normal entonces la tentación de evitar a ese Dios. En el fondo es defenderse de una experiencia sumamente fastidiosa. A nadie puede atraer sentirse humillado, siempre acusado de algo. Mejor tener a ese Dios lejos y olvidado. Lo que no saben esas personas es que ese no es el Dios revelado en Jesucristo, sino una falsa proyección del superyo del que ha hablado Sigmund Freud, ese ojo eternamente abierto en nuestro interior, que en sí el más mínimo parpadear vigila nuestros actos, recuerda lo que debemos ser y reprueba las transgresiones. El psicoanálisis nos ha enseñado mucho sobre la culpabilidad. El sentimiento de culpa puede contribuir a ser un factor represivo y destructor. Reconocer culpable para transformarse y cambiar es signo de madurez. Encerrarse en el remordimiento para condenarse sin piedad es destruirse. Por eso la religión puede ayudar a vivir la culpa de manera sana y liberadora, pero también puede reforzar su desviación patológica. No basta creer en Dios. Lo importante es saber en qué Dios se cree, en qué Dios has puesto tu confianza. No hay que confundir con el ojo vigilante de la conciencia. El Dios encarnado en Jesús es radicalmente, totalmente misericordioso. Para encontrarse con Él no es necesario pasar siempre por una humillación previa. Hoy sabemos que el sentimiento de culpa se genera con frecuencia a partir de un temor profundo a ser abandonado o rechazado por aquel a quien necesitamos radicalmente para vivir. Pues bien, ante el Dios amor, la culpa se puede vivir siempre de manera confiada. Cuando el creyente se entrega a su amor insondable, el sentimiento de pecado no aleja de Dios, sino que nos acerca a Él para buscar su piedad, su misericordia, su amor, su perdón. Ante Dios no nos hemos de sentir acusados, sino devueltos a la paz y invitados a la transformación. Recordemos la palabra de Jesús. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Amado Jesús,
Te pedimos que en este hermoso día, a través de este mensaje de tanto amor y de tanta esperanza, tengamos la necesidad de buscarte a ti. Ahora es cuando más que todo entendemos por qué razón eres el Cordero de Dios. El simbolismo de los holocaustos que sacrificaban un cordero. Dios nos dio al mejor cordero, a su unigénito Hijo, para que todo el que creyera en Él tenga vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, queremos pedirte que vengas con ese fuego sanador y purificador a liberar del pecado nuestros corazones, a sanar las heridas que hemos sufrido en el caminar de la vida, a concedernos una visión santa para descubrir la dulzura, la hermosura de un Dios que vino no para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de encontrarnos con Él, de recibir su gracia, y que ese holocausto, el último realizado durante aquella época de Israel, era el definitivo para que todo el que creyese en Jesucristo alcanzara la dignidad de ser reconocido nuevamente Hijo de Dios, hermano de Jesucristo, defensor de la verdad y de ser heredero del reino de los cielos. Le pido a mi Dios que nos siga ayudando. Y una vez más, queridos hermanos, le pido a mi Señor que nos bendiga, y en la próxima sección vamos a ver una pequeña reseña en donde nos dice: el pecado no nos aleja de Dios. Regresamos dentro de unos segundos y esté atento a esta tercera parte de bendición, tanto para ti y para mí. Bendiciones. Y comenzamos con la tercera parte de esta programación tan hermosa, en donde realmente el pecado no nos aleja de Dios. Pero para eso vamos a hacer una oración que es muy hermosa. Bueno, yo lo siento hermosa. Para que María prepare para Jesucristo mi alma. Y dice así: Espíritu Santo, con gusto soy pobre, para que puedas hacerme rico. Con gusto vacío, para que puedas colmarme. Con gusto débil, para que puedas sanarme. Con gusto frío, para que puedas encenderme. Espíritu Santo, tú realizas todo esto porque María ha preparado para ti mi alma. Gracias, Madre mía. Qué hermosa oración. Realmente es una oración que la busqué porque hoy estamos celebrando el 13 de mayo, la presencia de María. María también es fuente de armonía entre la criatura que somos nosotros, su Hijo, y el Padre, que es el Creador. Pero vamos a continuar con nuestra programación. El pecado no nos aleja de Dios. Sin duda, son muchos hoy los que pasan de Dios y viven en una actitud de total indiferencia a cualquier llamada religiosa.
Sus oídos se cerraron hace tiempo a toda invitación de la gracia. Pero también hay muchos hombres y mujeres en cuyo corazón el recuerdo de Dios permanece vivo. Un Dios quizás olvidado y arrinconado, pero que no está ausente de sus conciencias. Sin embargo, bastantes de ellos no viven en paz con Él. Dios les recuerda inmediatamente su vida oscura, empobrecida por el egoísmo, la mediocridad y la búsqueda superficial del placer. Son creyentes que sienten necesidad de Dios, pero que no se atreven a acercarse a Él desde su conciencia de pecado. Queridos hermanos, todos tenemos la tentación de pensar que el pecado es algo que me aleja a Dios de nosotros. Pocos creen en un Dios que se acerca a nosotros precisamente cuando nos ve más desorientados y necesitados de paz y de perdón. Creemos en un Dios que mira complacido a quienes viven una insistencia fiel, pero cuyo rostro se ensombrece ante los pecadores. Con frecuencia hacemos de Dios una caricatura a nuestra imagen y semejanza. Lo imaginamos pequeño y mezquino como nosotros, como un alguacil que constantemente nos está observando para ponernos la multa y luego llevarnos al juzgado y ser condenados. Alguien que ama exclusivamente a quienes le aman y que rechaza a quienes le contrarian. Nos resulta difícil creer en un Dios grande que nos ama sin límites, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Hemos de recordar una y otra vez la actuación en la palabra de Jesús. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cometemos un grave error cuando buscamos primeramente ocultar nuestro pecado, pacificar nuestra conciencia o justificar nuestra vida. Y en un segundo momento poder presentarnos con cierta dignidad ante Dios. Por muy grave que sea nuestro pecado, no ha de ser nunca un obstáculo para acercarnos humildemente a Dios. Al contrario, pocas veces está el ser humano tan cerca de Dios como cuando se reconoce pecador y acoge gradualmente esa presencia de perdón, esa presencia renovadora, esa presencia de la infinita y grandiosa misericordia de Dios sobre nosotros. En el interior mismo de nuestro pecado podemos siempre encontrarnos con el Dios de Jesucristo que nos perdona, nos llama y nos invita a una vida mejor, más digna y dichosa. Ay Jesús, a través de este cántico del Ave María, realmente queremos reconocer también la dignidad de tu Madre. Ella poderosa e intercesora, aquella que simplemente dijo una palabra esencial y que nunca quizás la hemos entendido. Hagan lo que Él les diga. Y realmente, si captamos la profundidad de esas palabras, ella nos está revelando que quienes acogemos a su amado Hijo en nuestro caminar, Él va a comenzar a realizar todo su proyecto de sanación y de liberación sobre aquellos que han puesto su confianza absolutamente en Él. No te sientas mal
Si alguna vez te dicen que por qué te juntas con aquella persona o con aquel ser, que son dividores, que son prácticamente núcleo, que provocan desconcierto, que provocan maledicencia entre los ministerios, entre los grupos. Al contrario, tengamos la mirada de Jesús, esa simple mirada de amor y ternura que desbarata todos los corazones para llevarnos a la presencia de Él. Amado Jesús, te queremos dar gracias, Padre Eterno, por todo lo que tú nos has revelado el día de hoy. Aquí no hay sálvese quien pueda. No, aquí ese individualismo no existe. Tenemos que acercarnos a la mesa del Señor. Tenemos que adentrarnos en la profundidad de esa coexistencia que Él nos llama a vivir. Sí, porque realmente cuando tú te sientas en la mesa del Señor, recibes y comienzas a experimentar la sanación que tanto ha deseado tu alma y tu vida. Gracias, Jesús, por esta hermosa reflexión, amigos de pecadores, porque así tú viniste. Y hay un pasaje tan hermoso, el pasaje de Zaqueo, que Zaqueo era un pecador de primera índole y clase, pero se encontró con tu mirada. Se encontró con la dulzura de la compasión que encierra tus ojos. Y simplemente le hablaste al corazón de él, diciéndole: Zaqueo, bájate, que hoy llega la salvación a tu hogar. Y no llegó simplemente al hogar de Zaqueo, sino al propio corazón de Zaqueo. Y sin que Dios, Jesús, le pidiera hacer un acto caritativo, un acto de remordimiento total, reconociéndose pecador, él simplemente dijo: Señor, devolveré. 2, 3 veces, hasta la 4ª vez, la porción que yo les haya robado indignamente a esta gente. El simple hecho de encontrarte con la mirada de Cristo te debe de llevar al arrepentimiento, te debe de llevar a la necesidad de ser sanado por el Divino Maestro. Él sanó el corazón de la hemorroísa, Él sanó la visión de aquel ciego, sanó a 9 leprosos, pero que no tengamos la indignidad de no volver y reconocerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él no le interesó la cantidad de pecados que llevaran esos leprosos, ni la samaritana, ni la hemorroísa, nada. Lo que Él buscaba era un corazón contrito y humillado. Fue amigos de pecadores, se sentó en el pozo con la samaritana y ella le reclamó y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, te sientas con nosotros los samaritanos? Ya les decía que para Dios no existe realmente una discriminación, sino que Dios trata de reencontrarnos para unificarnos. Y vuelvo a decir, no te confundas con lo que es la iglesia y el templo. Si queremos ser verdaderamente iglesia de Cristo, tenemos que ser como Cristo.
teniendo un corazón benevolente, una mirada de misericordia y unos labios cerrados para no criticar ni murmurar contra el hermano, ni contra los sacerdotes, ni los diáconos, ni con tu iglesia. Hoy el Señor ha querido bendecirnos y le doy gracias porque hoy casualmente el 13 de mayo, la revelación de Fátima, quizás hoy María te viene a decir nuevamente a ti, haced lo que Él te dice. Es decir, escuchemos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Porque Dios es amor, Dios es ternura. Le pido a mi Señor en estos momentos, antes de finalizar el programa, a que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que nos rompa la barrera del miedo. Y tal como somos con nuestras cualidades, defectos, nos acerquemos a Él para pedirle clemencia y benevolencia al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amado Jesús, mírame con ojos compasivos y extiende tu mano santa, y concédeme la bendición que necesito para cambiar de estado de vida y encontrarme contigo, mi amado Jesús, y tu Espíritu Santo, que es el dulce huésped del alma. Que la paz y el amor de Cristo los bendiga. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis, de la Iglesia de Mother of Christ, de la Arquidiócesis de Miami, Estados Unidos. Paz y bien, alegría, que Dios ama al pecador. Gracias, Jesús, por amarme tanto a mí, yo pecador. Amén. Aleluya. Bueno, familia, después de este programazo, yo creo que hay que escucharlo otra vez, concentrarse. Pero nada, nos despedimos por esta semana deseándole un muy feliz resto de lo que nos queda. Iniciar la otra, esperando en Dios que todas las cosas se vayan solucionando, que vayan abriendo nuestros estados, nuestros países, y que esta pandemia llegue a su finito. Y si no, bueno, pues a seguir haciendo lo que estamos haciendo con nuestra debida precaución, cuidándonos los unos a los otros y siendo responsables de cada uno de los que están alrededor nuestro, porque de nuestra responsabilidad depende la vida del otro. Cuídense mucho, mantengan la fe, las gotitas de esperanza seguirán derramándose, el Espíritu Santo se derrama cada día es un nuevo Pentecostés, y la vida es simplemente un traguito de lo que nos espera en el cielo. Tú decides. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Shalom. Muchísimas bendiciones para todos. Bye. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.